Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Primera de Corintios 2. Proclamando a Cristo crucificado. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La revelación por el Espíritu de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pablo no llegó a Corinto con filosofía y sabiduría puramente humana. Él predicó el mensaje del Evangelio que se centra en la obra redentora de Jesucristo. Su mensaje no fue respaldado por hombres, sino por el poder del Espíritu Santo. El mensaje de la cruz era una locura para los gentiles. ¿Quién podía creer que la salvación viniera por un hombre muriendo en un madero? Porque no les había sido revelado que ese era Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, Dios hecho hombre, muriendo por el pecador. Pablo llegó a Corinto tras haber sido azotado y encarcelado en Filipos, forzado a salir de Tesalónica y Berea y con una experiencia fuerte en Atenas. No sabemos si era por eso su debilidad y temor o si tenía alguna enfermedad. Lo que sí sabemos es que en su debilidad se perfeccionó el poder de Dios y Dios le dio la gracia, la fortaleza, la sabiduría para seguir adelante sirviéndole a Él. Esta sabiduría de Dios, el mensaje del Evangelio, fue un misterio en tiempos pasados. Pero Dios preparó cosas que nadie nunca antes había visto ni oído para los que creyeran en Él. Hoy ha sido revelado este misterio por el Espíritu Santo que proviene de Dios. El hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios y son locura e inentendibles. Pero a nosotros se nos ha sido dada la mente de Cristo, es decir, el entendimiento que solo Él nos puede dar a través de su palabra y de su Espíritu Santo. La pureza del Evangelio debe ser mantenida por nosotros. Muchas veces somos tentados a hablar grandes profundidades o a desviar a las personas a otra cosa que no es el mensaje de Cristo. Pero lo que el mundo hoy necesita escuchar es que hay salvación, que el Evangelio no es una religión más, que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, y todo por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Número 1. ¿Llegó Pablo a Corinto con excelencia de palabras o de sabiduría? Número 2. ¿Cuál fue el mensaje central de Pablo en Corinto? Número 3. ¿Cómo se encontraba Pablo en Corinto? Número 4. La meta era que la fe de los corintios no fuera fundada en la sabiduría de los hombres, ¿sino en qué? Número 5. ¿La sabiduría oculta, el misterio encubierto, ha sido revelado? Número 6. ¿A través de quién nos revela Dios este misterio?
Y número 7, ¿el hombre natural percibe y entiende las cosas espirituales? Aquí terminamos el capítulo 2 de Primera de Corintios. Que Dios te bendiga.